Bienvenidos docentes al curso PPPU, Uso de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior. Mi nombre es Fernando Peña y junto a Raquel Aburto de ADPT vamos a realizar la capacitación. En este curso vamos a explorar los fundamentos de lo que es la inteligencia artificial y los modelos de aprendizaje automático. Vamos a ver los principales ingredientes que se utilizan cuando uno trabaja con modelos de inteligencia artificial, como lo son por ejemplo los datos o los algoritmos, y también los modelos que se utilizan en estas tecnologías. Y después vamos a introducirnos ya en lo que es la inteligencia artificial, los modelos del lenguaje natural, y vamos a llegar a ChatGPT. También vamos a revisar características generales que se necesitan. Vamos a ir con la historia de la inteligencia artificial y del machine learning. Vamos a retroceder en la historia al año 1949, cuando Makuyuch y Pitts crearon el primer modelo de neuronas artificiales, sentando las primeras bases de lo que sería el concepto de la inteligencia artificial. En ese momento ya se conoce en cierta medida la estructura del cerebro, en particular de las neuronas, lo que es el axón, lo que es el proceso de sinapsis, las dendritas y el cuerpo soma de la neurona. Entonces como que se dieron cuenta que las neuronas de alguna manera reciben una carga eléctrica, y en base a esa carga toman como decisiones y van configurando las cargas de todas las neuronas, y se llega como un estado, que ese estado sería como la decisión que nosotros estamos pensando ahora. Entonces acá en este caso la información llega a través del axón, que serían los datos de entrada. Se produce el proceso de sinapsis, que es donde se multiplican por los pesos de cada neurona, los pesos de cada atributo del dato. Eso se procesa y se ve si es que se ajusta a un umbral. Luego, si la multiplicación de los datos, para así decirlo, el producto a punto entre los datos de las dendritas y los datos más el umbral, se considera esa sumatoria. Y esa sumatoria se evalúa en la función, que es una función por lo general, una función así sigmoide o una función signo, para ver si es que ese umbral supera una cierta cantidad, para ver si se activa o no la neurona. Entonces, este mismo concepto se puede hacer con datos. Por ejemplo, esos mismos datos de entrada pueden ser números, y así los mismos pesos también, los W son números, o sea, una multiplicación de números. Eso es mayor o menor que un umbral, y se toma una decisión. Como un algoritmo que cualquiera podría pensar de manera simple. Entonces esto es como lo que es una neurona. También, si me disculpan, no conozco muy bien los conceptos de biología específicos, pero es como la idea. Ahora vamos a ver el concepto de machine learning y aprendizaje automático supervisado y no supervisado. Mientras se trabajaba la inteligencia artificial con estos modelos de neuronas, también en paralelo siempre se estuvo trabajando con el machine learning. ¿Qué es lo que es machine learning? Son algoritmos ya que están predefinidos, con una arquitectura conocida, y su implementación ya se puede hacer porque ya es como una receta de cocina. Uno tiene los datos, le aplica el algoritmo y obtengo un resultado. Entonces, todos estos modelos son como la base de la inteligencia artificial, porque igual los mismos procesos de minimización para encontrar los patrones. Después vamos a ver que la red neuronal ocupan otro algoritmo de minimización, pero en general los algoritmos de machine learning no obedecen a la típica minimización de funciones de varias variables. Se calcula el hessiano, los mínimos, o los algoritmos numéricos que se hacen ahora, que son de la convergencia del gradiente. Entonces siempre como que hay solución para encontrar los patrones de un algoritmo de machine learning. Principalmente en el machine learning existen los datos etiquetados y los datos no etiquetados, lo que nos da por resultado que vamos a tener dos enfoques en Machine Learning. Un caso de datos etiquetados, por ejemplo, puede ser el rendimiento de un estudiante y su nota final en la asignatura o en la carrera, o datos de pacientes que tuvieron alguna enfermedad y hábitos alimenticios. Sería como la otra variable. Entonces ahí ya tenemos datos etiquetados. Entonces ahí utilizamos algoritmos de clasificación o algoritmos de regresión, pero que ya no entregan un número. Los datos no etiquetados nos sirven para trabajar con algoritmos tipo de agrupamiento. Por ejemplo, quisiéramos calcular la densidad de la población por puntos, veríamos como dónde se acumulan los puntos, dónde es como un conglomerado, y ahí simplemente le pasamos los datos de latitud, longitud, y el algoritmo solito encontraría los puntos de mayor densidad. A continuación vamos a ver un algoritmo de regresión lineal. Este algoritmo, yo creo que varios lo conocen. Básicamente tenemos datos y lo queremos ajustar a una recta que tengamos dos dimensiones, o en el caso de tres dimensiones ya sería un plano, o en cuatro dimensiones ya un hiperplano, pero se puede generalizar para cualquier dimensión. Tenemos datos y lo queremos ajustar a una función afín, por así decirlo, una función lineal, salvo en un punto. Y cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, un gráfico de dos dimensiones donde el eje X es cuántas horas dedica de estudio el estudiante y el eje Y es su nota final, se ve que tenemos distintos puntos. Vamos a ver un caso específico de lo que es un algoritmo de Machine Learning, regresión. En este caso es la regresión lineal. En este caso se puede ver en el gráfico que tenemos una recta y puntos. En el eje X tenemos las horas de estudio del estudiante, y en el eje Y la nota del rendimiento. Entonces vemos que cada estudiante obtuvo distinta nota de acuerdo a su cantidad de estudio, viceversa. Que a medida que la cantidad de estudio era una cierta cantidad, iba a tener
entre un cierto rango en la nota. Entonces se observa que esos datos se ajustan a lo que sería una regresión lineal, donde abajito estaría como la fórmula. La nota en el eje Y sería igual a la pendiente de la recta, sería 0,4 por el tiempo de estudio más 2,3. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría calcular la nota del estudiante a través del tiempo que dedica al estudio. Entonces todos estos modelos también tienen que pensarse que están acotados a un cierto rango, porque como la nota llega a 10, si una persona estudia 30 horas, ya no sería una recta, ¿cierto? Porque después no puede superar el 10. Entonces en este caso, en este rango, se ajusta una regresión lineal de buena manera a los datos que tenemos acá. También tenemos algoritmos de Machine Learning que son, como decíamos, de calcular cómo se concentran los puntos en una cierta zona. En este caso, uno ve el gráfico de la izquierda y podría haber 3 grupos. Eso, lo que vemos nosotros, también lo detecta el algoritmo, porque entre los grupos hay poca distancia, entonces entre los puntos que hay poca distancia los va agrupando entre ellos y los va separando de los demás. Esa es como la idea principal. Ahora vamos a ver las redes neuronales y el deep learning, conceptos fundamentales para entender la inteligencia artificial. Entonces nos preguntamos, ¿qué son las redes neuronales? Las redes neuronales son un tipo de modelo computacional inspirado en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Pues como habíamos visto, ya se había declarado cómo iba a ser más o menos el prototipo de una neurona. ¿Qué pasa si esa neurona nosotros la juntamos, ponemos varias capas? Bueno, todas esas para poder intentar simular, aunque sea para hacer una tarea específica, lo que hace el cerebro humano. Estas redes neuronales están diseñadas para procesar la información de manera similar a lo que hace el cerebro. Entonces, como explicábamos, tenemos que llega la información al cerebro, a través de los axones llegan la información a las otras neuronas. Acá a las neuronas, o sea, en los datos, nosotros los datos tendríamos que transformarlo a algo que lo pueda entender la máquina para nosotros poder entrar en una red y ver el óptimo de esa red. Ahí se utiliza un algoritmo un algoritmo famoso que se llama backpropagation, que es el algoritmo que puede llegar a los óptimos más cercanos para los hiperparámetros esos W y la cantidad de capas y la cantidad de neuronas Entonces, en esencia, como explicábamos, tenemos varias neuronas, nosotros las juntamos para poder resolver tareas específicas y tomar decisiones importantes. Por ejemplo, podríamos hacer una red neuronal que pudiese aprender a través de datos históricos médicos de una persona si esa persona va a tener una cierta enfermedad o no, a través de los mismos datos y a través de una red. Que esa red nosotros la evaluamos y da buenos resultados, la podríamos extender a datos nuevos. Por eso es importante que la data que se le pase a la máquina tiene que tener relación con lo que se va a entrenar, porque yo no le voy a enseñar a una máquina que me prediga quién va a ser presidente de Chile pasándole los datos de los partidos de fútbol. O no sé, pues si alguien lo pudiese hacer, bien por él, pero no tendría sentido porque son variables que no se comunican, en teoría. Y acá podemos ver cómo sería la estructura de una red neuronal. Por ejemplo, decíamos, tenemos los datos de entrada 1, entrada 2, que por ejemplo pueden ser peso de una persona, edad de una persona, altura de una persona, condición socioeconómica de la persona. Todos esos pueden ser atributos de una persona que entra a una red, y la red también está definida por capas dentro, y esas capas se van comunicando entre sí, pasando la información hacia adelante en esta arquitectura que se ve, y después una capa de salida. Entonces así que se procesan las funciones y se van ajustando los parámetros para poder encontrar los mejores parámetros para cada red.